Padre, nos acercamos a ti, queremos exaltar tu nombre, queremos alabarte, honrarte por todo lo que has hecho. Gracias porque tu amor nos envuelve, gracias porque pones en nosotros un gozo que nunca termina. Es un gozo que nos fortalece, es un gozo que nos levanta y que nos permite tener la perspectiva correcta en cada situación. Y queremos alabarte en este tiempo, queremos deleitarnos en tu presencia, Señor. Queremos que tú tomes el control de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos, Señor. Queremos que seas tú el centro de nuestra vida, Dios. Por eso hoy queremos cantarte con gozo y con alegría. Vamos a levantar tu nombre y yo te invito a que te dispongas ahí donde estás para que disfrutes de este tiempo en la presencia de Dios y que puedas alabarlo con todo tu corazón. Y vas a cantar después de mí. Cambió mi alrededor, herido estaba, tú me sanaste, en tu amor, Señor, me gozo hoy. Quitaste mi dolor, cambiaste el llanto en alabanza, vuelvo a sonreír, me gozo hoy. Hoy celebraremos al Rey, gritos de alegría a Él. Vamos todos juntos, cantémosle, pues bueno es Dios. Tú me has dado alegría, gozo que nunca se irá. Yo te cantaré alegre, pues bueno es Dios. Quitaste mi dolor, cambiaste el llanto en alabanza, vuelvo a sonreír, me gozo hoy. Hoy celebraremos al Rey, gritos de alegría a Él. Vamos todos juntos, cantémosle, pues bueno es Dios. Tú me has dado alegría, gozo que nunca se irá. Yo te cantaré alegre, pues bueno es Dios. Tú me has dado alegría, gozo que nunca se irá. Yo te cantaré alegre, pues bueno es Dios. Cambió mis penas en alegría, cambió mi vida, libre soy. Hoy le alabo, canto y danzo, porque alegre soy. Cambió mis penas en alegrías, cambió mi vida, libre soy. Hoy le alabo, canto y danzo, porque alegre soy. Cambió mis penas en alegrías, cambió mi vida, libre soy. Hoy le alabo, canto y danzo, porque alegre soy. Tú me has dado alegría, gozo que nunca se irá. Yo te cantaré alegre, pues bueno es Dios.
Gracias, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno, te exaltamos, te damos toda la gloria a ti, Señor, y reconocemos que eres el Rey de nuestra vida, que tú eres nuestro sustento, que tú eres nuestro alimento. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros. Gracias porque tú te llevaste todas las angustias, todos los miedos y nos has dado un gozo eterno. Tú has cambiado mi lamento en gozo. Por eso te alabo, por eso te adoro, Señor. Cambio mis penas en alegría, cambio mi vida, libre soy. Hoy le alabo, canto y danzo, porque alegre soy. Cambio mis penas en alegría, cambio mi vida, libre soy. Hoy le alabo, canto y danzo, porque alegre soy. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú cambiaste nuestro pasado. Tú nos rescataste de la muerte eterna y hoy podemos estar delante de tu presencia exaltando tu nombre. Podemos entrar confiados al trono de tu gracia y deleitarnos en tu presencia, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hoy te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú,
control de nuestra vida. Tú estás en control de mi familia. Tú estás en control de esta situación, Señor. Yo me refugio en tu presencia, creyendo que aunque no pueda verte, tú estás obrando, tú estás haciendo milagros, Señor. Aunque no tenga todas las respuestas, yo confío en ti. Yo confío en tu palabra, Señor. Yo confío en que tú me guardas, en que tú tienes lo mejor para mí, en que tus pensamientos son más altos que los míos. Tus planes son mucho más altos que los nuestros, Dios. Hoy me refugio en ti y descanso en tus brazos, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor, te adoramos. Te damos gracias porque tú estás en control. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de conocerte. Tenemos el privilegio de ser tus hijos y de tener una esperanza segura. Creemos, Señor, que todas tus promesas son reales en nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que nos reveles cada día más de tu palabra, que nos reveles cada día más de ese propósito que tú tienes con nosotros. Queremos entender más de ti, Señor, más de tu corazón, más de tus pensamientos, Dios. Te adoramos, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Recibe la gloria, Dios. Te amamos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy somos Iglesia Cerca de Ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios. Levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia Cerca de Ti y etiquetándonos como @un lugar cerca de ti.
No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti. Iglesia, buenas noches. Una vez más, un lugar cerca de ti aquí presente con ustedes, acompañándolos, enseñándoles, orando por ustedes, ministrando la palabra de Dios. Dos super avisos antes de empezar. Primero, este viernes, pasado mañana, vamos a tener reunión de mujeres, un live solo de mujeres, que de pronto algunos hombres nos vamos a colar a ver qué están ahí hablando. 8 de la noche, estén súper pendientes. Sábado, 10 de la mañana, vamos a celebrar Día de los Niños. No podemos, porque estar en cuarentena, perder esta celebración, así que por redes estén pendientes todas las instrucciones. Va a ser súper chévere, vamos a hacer ahí como un rally en casa y cocinarle a nuestros hijos. No se lo pierdan, va a estar súper bien. Bueno, vamos a la palabra, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que hemos estado hablando de las iglesias de Apocalipsis. Voy a resumir las dos primeras, vamos a poner la primera imagen. La primera iglesia de la que hablamos fue Éfeso. Quiero que te acuerdes que es una iglesia demasiado ocupada para amar a Dios. Éfeso tenía un problema y es que estaban tan ocupados sirviendo, trabajando, predicando, cantando, que no tenían tiempo para tener una relación personal de corazón con Dios. También dijimos que puede ser tú y yo ocupados en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, demasiado ocupados para buscar a Dios. ¿Cuál era la recomendación de Éfeso? Vuelve al primer amor, vuelve a las primeras cosas, vuelve a lo que hacías al principio, vuelve a orar, vuélvete a enamorar de Dios. Ese era Éfeso. Número 2, después vimos Esmirna, que era una iglesia a la cual ningún cristiano quisiera pertenecer. Recuerda que esta iglesia era una iglesia perseguida. No solamente los perseguían para matarlos, sino que no les daban trabajo, no les daban sustento. Probablemente muchos murieron de hambre, otros murieron quemados, otros murieron comidos por leones. Era una iglesia a la que nadie quería pertenecer. Y había una parte alta que se llamaba la Corona de Esmirna, como el lugar de clase alta de la época. Y dijimos que nosotros hoy no podemos desenfocarnos y querer vivir en Esmirna y decir, ay, ¿cuándo tendré mi casa? ¿Cuándo tendré mis cosas? No, la motivación, Dios te va a dar eso cuando pase lo que dice Mateo 6:33. Tú buscas el reino y el Señor te añade todo lo que necesitas, pero no pierdas tiempo desenfocado solamente buscando las cosas. La corona de Esmirna, Jesús les dijo por medio de Juan, busquen la corona de vida. La corona de vida es la que trasciende este mundo, y al final hablamos de una frase que quiero que se quede impregnada ahí en tus sentidos: la segunda muerte. Vamos, di en casa, la segunda muerte. Porque dijimos que tú y yo no vamos a sufrir la segunda muerte, sino que vamos a pasar a vida eterna. Hoy nos vamos a ir con la tercera iglesia. Esta iglesia es súper interesante, es fuerte. Yo sé, he recibido comentarios de las dos anteriores como, uy, esto está muy fuerte. Bueno, si las anteriores te parecieron fuertes, no sé si debas estar esta noche. Ponle un filtro, ora, dile al Espíritu Santo que nos ayude, porque esta sí que está fuerte. La tercera iglesia se llama la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, Jesús mismo le dice a Juan que la iglesia de Pérgamo queda en la ciudad de Satanás. La iglesia que está establecida donde Satanás tiene su trono. Así que Pérgamo es un sitio muy pesado espiritualmente. Ya te voy a ir explicando progresivamente cómo funciona Pérgamo, pero es un sitio pesado donde uno no se imagina que una iglesia pueda estar establecida en ese lugar, porque hay demasiada influencia satánica en esa ciudad. Vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice la palabra: mensaje a la iglesia de Pérgamo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Recuerda que cada vez que dice al ángel de la iglesia es al pastor de la iglesia de Pérgamo.
Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y debes estar recordando en tu mente esto que Jesús dice. Él se está presentando a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Hebreos 4:12 dice que la espada, la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir. Recuerda eso. Jesús se está presentando a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de dos filos. Verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¡Guau! Yo sé que la iglesia de Pérgamo está construida en una ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Hay varias razones por las cuales Pérgamo se denomina la ciudad de Satanás. Ya se las voy a ir mostrando. La primera de ellas es porque Pérgamo es una ciudad en Asia, que hoy es Turquía, y Pérgamo quedaba en la colina, como a 330, 350 metros arriba de todas las demás ciudades. Por lo tanto, Pérgamo ya de por sí era una fortaleza natural. Nadie la construyó, sino que ella de manera geográfica estaba puesta en un lugar donde por ser alta estaba protegida. De tal manera que el Imperio Romano escogió a Pérgamo como la ciudad para demostrar poder. Era la ciudad que la gente miraba y decía: wow, es que los romanos son súper poderosos, miren esa fortaleza que metieron allá en la montaña. Entonces, como Pérgamo era uno de los orgullos del Imperio Romano, construyeron el primer templo al emperador. ¿Por qué? Porque a partir de este momento el emperador se considera a él mismo como una deidad, como un dios. Entonces en Pérgamo, número 1, construyen un templo donde el emperador, cada vez que visita la ciudad, la gente debe ir a adorar al emperador. Y mira esto, es tan abusivo el emperador que hace que le prendan incienso. Cosa que Dios había dicho que era únicamente en el Antiguo Testamento, desde el libro de Levítico, para Dios. El incienso es un tipo de adoración a Dios. Pero en Pérgamo, esto es más o menos como en el año 40 después de Cristo, hay una adoración al emperador y tienen que prenderle incienso y la gente tiene que reconocer al emperador como su señor. La ciudad se llama Pérgamo. Y tú vas a recordar esto, de Pérgamo viene la palabra pergamino. Es en Pérgamo donde se empieza a utilizar el pergamino. Dicen los historiadores que Pérgamo tenía una de las bibliotecas, ya te la voy a mostrar en fotos, una de las bibliotecas más importantes de la época después de la de Alejandría. La biblioteca de Pérgamo tenía 200,000 volúmenes de rollos. Esto es impresionante, no había ninguna otra biblioteca en esa época, excepto en Alejandría, que tuviera la cantidad de rollos que tenía Pérgamo. Pero dicen los historiadores que Egipto ya no le quería vender papiros a Pérgamo. Estaban diciendo: no, esta gente se va a volver una potencia intelectual, tienen una super biblioteca, no les vendamos papiro. Y entonces en Pérgamo empiezan a elaborar su propio papel para escribir los rollos y ellos se inventan algo al tratar las pieles que se llama pergamino. Era tan famoso el pergamino que cuando el emperador iba a su nuevo templo en Pérgamo, la gente que iba recibía un pergamino, haz de cuenta como el certificado electoral hoy, donde se firmaba que había adorado al emperador. Dicho esto, toda persona que no adoraba al emperador no tenía el pergamino, no tenía el cartón oficial de adoración y no le vendían en la calle y no podía pagar, no podía trabajar, porque ese pergamino era el que facultaba a la gente para poder comerciar. Esto apunta un poquito a lo que va a pasar más adelante con el anticristo, con el sistema de comercio en este mundo, donde Satanás dentro de poco, durante la gran tribulación, él va a decir: si no me adoras, yo no permito que comas.
Y esa va a ser la persecución. Yo no pensé que fuéramos a vivir esto, yo no pensé que jamás fuera a vivir esto, pero hoy al menos donde nosotros vivimos, donde queda esta iglesia, tú no puedes salir a cualquier momento a comprar. Si llegas a una tienda a comprar, te piden tu documento de identificación y si no termina en un número específico, no te venden sino hasta que el día de la semana coincida con el número de tu documento. Ese día puedes comprar. Yo jamás pensé que lo iba a ver. Pero si lo estoy viendo hoy, ya puedo tener una idea de lo que va a pasar cuando el anticristo esté gobernando la tierra. Y era lo mismo que pasaba en Pérgamo. Allí había un templo al emperador y el que no levantaba incienso y el que no lo reconocía como su señor era sacado de la vida económica de Pérgamo. Pero voy a mostrarte más adelante, puedes dar la siguiente. Esta imagen te está mostrando la biblioteca de Pérgamo. Y te acabo de decir que es la segunda biblioteca más importante de la época después de Alejandría. Pon la siguiente, por favor. Esto es súper importante. Quiero que mires a la derecha de tu pantalla. Hay como un monumento, como una construcción. Y esa construcción es a un dios que se llama Zeus, o en griego Júpiter. Y se llama Zeus Soter, porque la palabra soter es de salvación. Cuando uno va al seminario estudia algo que se llama soteriología y es la doctrina de la salvación, cómo somos salvos. Pero este templo, puedes ponerlo una vez más, se llama el templo a Zeus Soter porque significaba que Zeus o Júpiter era el salvador de esa época. Y este templo que tú estás viendo en la pantalla es el original, lo pudieron rescatar completamente, lo volvieron a reconstruir un poquito, le hicieron mantenimiento y está en un museo en Berlín. Este es el original. Mira el tamaño de las personas comparado con las escaleras y comparado con las estructuras. Era algo gigantesco. O sea que en Pérgamo no solamente había adoración al emperador romano, sino número 2, había adoración a Zeus o a Júpiter. Pero pon la imagen porque me falta mostrarles algo más. Miren a su mano izquierda, a la mano izquierda de su pantalla. Esta es la moneda oficial de la época en Pérgamo. Y quiero que pongas mucha atención no a dónde está el rostro, sino el otro lado, porque lo que caracterizaba a Pérgamo era esto, la serpiente. La serpiente era el símbolo oficial de Pérgamo y está impreso en todas las monedas porque la serpiente, y por eso es una de las interpretaciones de que Pérgamo es la ciudad de Satanás, porque todo tenía que ver con la serpiente. Y la serpiente en la palabra de Dios es Satanás. Y tú te imaginas que llegues a una ciudad donde hasta la moneda, los grafitis, los afiches, las decoraciones, todo tiene la serpiente, pues porque era la ciudad de Satanás. Pero quiero mostrarte algo más. Aquí va a ser algo chévere para los que son médicos, enfermeros, estudian medicina. Lo tercero que había en Pérgamo, lo primero era el templo de adoración al emperador, lo segundo era el templo de adoración a Zeus o a Júpiter, el dios salvador de la época, pero lo tercero era que habían esto sí está un poco en ruinas, pero son las ruinas originales que están allá en esa ciudad. Hay algo que se llama Asclepion. ¿Qué es Asclepion? Era el templo donde se adoraba a un dios llamado Asclepio en griego, o Esculapio para los romanos. Y si tú te das cuenta, este templo en las paredes o en las columnas a tu mano derecha tiene una imagen que es como una vara y una serpiente enroscándose en esa vara. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué estaba hablando de los médicos? Porque en estos templos había una combinación de sacerdotes paganos, es decir, brujería, espiritismo, con médicos que estudiaban medicina. Y en el templo de Esculapio o de Asclepio eran como los primeros hospitales de la época, pero a su vez las primeras escuelas de medicina de la época. De hecho, uno de los hombres más importantes en la medicina, que se llama Galeno, estudió en uno de estos Asclepions. Y por eso todavía a los médicos se les dice, esos son los galenos.
Los galenos vienen de esta época porque Galeno estudió en esta época. Pero qué desafortunado para nosotros que el símbolo de la medicina aún hoy es una vara con serpientes enrollándose. Porque lo que quiere decir es que el origen de la medicina es no solamente científico, sino espiritual. Y el Dios sanador, recuerda que el Dios salvador era Júpiter, pero el Dios sanador, el que les sanaba las enfermedades y el que los curaba, se llamaba Asclepio. Y mucha gente venía de otras ciudades a quedarse en esos hospitales. Y los sacerdotes les hacían los diagnósticos, hablaban con los médicos para darles el tratamiento, pero el tratamiento no solamente era médico, sino que mientras estaban hospedados o hospitalizados en ese lugar, ofrecían sacrificios a Asclepio, comían comidas paganas en honor a Asclepio y tenían relaciones con las prostitutas del templo. O sea, esto era un despelote. Por eso Dios mismo dice: esa ciudad es la ciudad donde Satanás es el Dios. No solamente honran a Júpiter, no solamente honran a Asclepio, honran al emperador, y por si fuera poco, le hicieron otro templo a Venus. Entonces la ciudad era la ciudad de Asia, escucha con atención, era la ciudad de Asia donde más idolatría, brujería y espiritismo había de toda la región, era el top. Y ahí en medio de esa ciudad, donde aquí a la derecha están haciéndole cultos a Júpiter, aquí están prendiendo incienso al emperador, aquí le están prendiendo y comiendo y teniendo relaciones sexuales con prostitutas en honor a Asclepio. En la mitad está la iglesita de Pérgamo. Ahí está la iglesia de los creyentes. Ese es el contexto cultural y social de la época. Siguiente, pero mira lo que Dios les dice a los de la iglesia de Pérgamo. Y no se te va a olvidar que aquí nació el pergamino. Dios les dice en el verso 13: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. No la quites, vamos a analizar esta diapositiva. Primero, Dios dice que la iglesia de Pérgamo tiene 3 cosas buenas. Dios puede alabar a Pérgamo porque están haciendo 3 cosas buenas. La primera cosa buena que están haciendo los de Pérgamo está en la primera parte del versículo. Dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Es lo primero bueno que están haciendo. ¿Qué es eso bueno que están haciendo? En un lugar lleno de idolatría, de brujería, de satanismo, de cosas espirituales, de culto a otros dioses, de culto a los hombres, de prostitución, donde les toca adorar o si no, no les dan un cartón para poder comprar. En esa ciudad, esta gente dijo: vamos a poner una iglesia. No vamos a poner una iglesia en un lugar donde todo el mundo ya es cristiano, en un lugar donde ya hay como otras 30 iglesias. No nos vamos a ir a los sitios más suaves, nos vamos a ir a los sitios más duros, nos vamos a meter de cabeza donde Satanás tiene su trono. Porque escúchame algo, si Jesús llama a esta ciudad la ciudad donde Satanás tiene su templo, es porque esta ciudad es brava, esta ciudad es pesada. El ambiente espiritual de este lugar debe ser lo más negro de la tierra. No sé si tú has llegado a un lugar donde hay espiritismo, donde hay brujería, donde hay satanismo, donde hay chamanería, y tú has entrado a ese lugar y tú dices: wow, aquí la cosa está pesada, o sea, yo siento una energía fuerte. Un pastor amigo nuestro tuvo que ir a dictar clases en Cuba
y nos contaba que el hotel donde se quedó o el lugar donde se hospedó estaba al lado de un lugar donde toda la noche había una fiesta. Y él salía el otro día y todavía estaban en fiesta y regresaba de dictar sus clases y en la noche seguía la fiesta y así durante varios días. Hasta que un día le preguntó a una de las personas nativas de Cuba, le dijo, ven, ¿qué queda ahí? ¿Queda una discoteca? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque salgo en la mañana y están cantando, vuelvo en la noche y están cantando. ¿Qué es eso? Y el nativo, la persona nativa de Cuba le dijo, ese es un sitio donde las personas vienen a recibir espíritus que se van a ir con ellos para trabajar en otros países. O sea, gente viene de otras ciudades, de otros países y se meten en esos recintos y están durante 1, 2, 3, 5, 7 días adorando a Satanás hasta que ellos perciben que el espíritu que se les va a entregar para que sean efectivos desciende sobre ellos, más o menos como un tipo de Pentecostés, y ellos no dejan de adorar a Satanás hasta que ese espíritu desciende y se van empoderados para poder trabajar en ocultismo. Y nosotros los creyentes a veces oramos 1 hora y nos cansamos. Y yo quiero decirte en esta noche, si Satanás y las tinieblas y toda la gente que le está sirviendo a Satanás no ha dejado de adorar y de practicar el ocultismo, la iglesia tiene que estar más fuerte y más firme, más ahora que está a punto de aparecer en la escena el hombre de maldad llamado Satanás. Pero el primer elogio, la primera alabanza que reciben los de Pérgamo es: wow, ustedes son muy top. O sea, pusieron la iglesia donde Satanás tiene todos los templos y todo, tiene todo su trono. Ustedes bien, o sea, vamos bien. Segunda alabanza, dice: sin embargo, a pesar que están donde Satanás tiene su trono, ustedes han permanecido leales a mi nombre. Ustedes han permanecido leales a mi nombre. O sea, salen a la calle y no se avergüenzan de decir: soy cristiano. No se avergüenzan de decir: soy creyente. Y esto es tremendo porque tú puedes estar en un ambiente lleno de gente que le gusta la parranda, que le gusta el desorden, que le gusta la grosería, que le gusta el trago, pero tú estás ahí diciendo: pero yo soy cristiano, pero yo tengo un Dios que me representa, yo creo en la vida eterna, yo leo la Biblia, yo no escucho reggaetón, yo escucho adoración, yo me la paso metido en la casa de Dios. Pero hay una tercera cosa que Jesús está exaltando de esta iglesia. La tercera cosa es que no negaron la fe. Quiero que lo leas conmigo. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes en la ciudad de Satanás. Tercera alabanza de Dios a los de Pérgamo: ustedes no negaron su fe. ¿Qué pasó? Parece que el emperador llegó un día de esos donde dijo: bueno, todo el mundo va a adorar mi nombre. Y todo el mundo ahí postrado, pero un hombre no se postró. Y el emperador le llamó la atención y dijo: ¿quién es ese? Se llama Antipas. Y entonces dice que el fiel testigo Antipas dijo: yo no voy a adorar tu nombre porque yo solo adoro el nombre del Dios verdadero. Y todos los demás de la iglesia de Pérgamo estaban como: bueno, ¿qué irá a pasar? O sea, esa pelea, ¿cómo irá a terminar? No, la pelea terminó pronto. El emperador lo metió en una paila ardiente y lo quemó delante de todos los de la iglesia de Pérgamo. Y les dijo: aún así ninguno de ustedes va a negar la fe. Y la gente dijo: no la vamos a negar. Gente firme, gente que estaba parada en la línea y en la brecha y no se movieron. Pero sigamos adelante. Verso 14, pero ahora vamos a ver las quejas que habían en contra de la iglesia de Pérgamo, porque te quiero recordar, solamente de las 7 iglesias, 2 no recibieron ninguna queja de parte de Dios. La primera fue la de la semana anterior, Esmirna, y la segunda es otra que viene adelante que se llama Filadelfia. Pero contra Pérgamo sí habían quejas. Verso 14, pero tengo unas cuantas quejas contra ti. Toleras
algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel y les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. No sé si tú recuerdas quién es Balaam y quién es Balac. En nuestra página de YouTube hay unas prédicas acerca de la obstinación y se llama como ¿qué hace Dios cuando somos tercos? O ¿qué hace Dios cuando somos obstinados? Algo así. Porque estoy hablando acerca de un hombre llamado Balaam. ¿Quién es Balaam? Balaam es un profeta. Y los profetas están llamados a comunicar el mensaje que Dios les da. Pero resulta que hay un rey que se llama Balac. Y los dos nombres se parecen mucho. Balaam es el profeta, Balac es el rey. Y el rey se da cuenta que el pueblo de Israel está avanzando y que ese pueblo parece langostas que por donde pasa destruye todo. O sea, no hay ejército que se pueda interponer. Entonces Balac recuerda que hay un hombre llamado Balaam y este hombre tenía una característica. A quien bendecía Balaam quedaban bendecidos y a quien maldecía Balaam quedaban malditos. Entonces Balac manda llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y este hombre Balaam le pregunta a Dios si puede maldecir a su propio pueblo y Dios le dice no. Pero aún así Balaam persiste y persiste hasta que Dios le dice, bueno, sal por el camino. Y pon la siguiente para ubicarnos en lo que estamos hablando. Números 22 dice, a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló la burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino. ¿Quién es el ángel del Señor? Es fácil, Jesús mismo es el ángel del Señor. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam, ponle atención a esto porque ya lo acabo de decir al principio, la burra de Balaam vio al ángel del Señor, Cristo, de pie en el camino con una espada desenvainada en la mano. No sé si te suena familiar lo que te estoy leyendo. Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo y dice, diles que el que tiene la espada de dos filos les manda este mensaje. Ahora estamos volviendo como 2000 años antes de la historia y hay un profeta llamado Balaam, va en la burra y el ángel del Señor Jesús se aparece en el camino. Déjame terminar la historia, ya les explico. Con una espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia el campo, pero Balaam, el profeta, la golpeó para hacerla regresar al camino. Esta es la historia. No podemos interpretar el Nuevo Testamento si no lo amparamos, si no lo sustentamos con el Antiguo Testamento. Todo tiene una correlación. Por eso necesitábamos leer esto, para que tú te dieras cuenta que cuando Balaam, un profeta que se vende por dinero, iba camino a maldecir al pueblo de Israel, Jesús mismo le sale al encuentro con la espada desenvainada porque lo va a cortar. Pero Balaam está tan ciego espiritualmente que no ve a Jesús, pero la burra tiene más discernimiento espiritual y la burra se aparta para que el ángel del Señor no acabe con la vida de Balaam. Cuando Balaam llega donde Balac, le dice, rey Balac, yo no puedo maldecir a este pueblo porque no puedo maldecir a quien Dios ya ha bendecido. Y aquí hay un principio espiritual, quiero que mires la pantalla por favor. Nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Al pueblo de Dios nadie lo puede maldecir. Nadie se puede meter contigo. Nadie te puede hacer brujería, nadie te puede quitar un mechón de pelo o hacerte vudú o hacerte un entierro o contratar una bruja para que te enfermes, para que se dañe tu matrimonio, para que te echen de la empresa. Nadie maldice a quien Dios bendice. Nadie. Ni siquiera el propio profeta de Dios tuvo la capacidad de abrir la boca para maldecir al pueblo de Dios.
Entonces Balac se enoja muchísimo con Balaam y le dice: yo te traje y te ofrecí dinero para que los maldijeras, y tú lo que hiciste fue bendecirlos. Pero Balaam, sigue la historia, Balaam se queda pensando: bueno, yo no los puedo maldecir porque Dios los ha bendecido, pero yo conozco la ley y yo conozco los mandamientos de Dios, rey Balac. Y hay una cosa que sí podemos hacer, porque Dios les dijo a los de este pueblo que no se unan en yugo desigual, que no se metan con mujeres de las regiones por las cuales iban conquistando, que no las tocaran. ¿Qué tal si conseguimos unas moabitas bien bonitas? Por no decir otra cosa. Y se las presentamos a los del pueblo de Israel para que ellos tengan relaciones sexuales con ellas, y así ellos mismos, al pecar contra Dios, se van a automaldecir. Y entonces Balaam, al conocer la debilidad del pueblo de Dios y al conocer lo que Dios les había dicho que no hicieran, habla con el rey para que traigan unas moabitas, y terminan los israelitas teniendo relaciones sexuales con las moabitas, y ahora el pueblo ha quedado maldito. Y yo te acabo de decir que nadie maldice a quien Dios bendice. Pero ahora te quiero decir una segunda cosa: por más de que Dios te quiera bendecir, si nosotros neciamente nos metemos donde está el pecado, somos nosotros mismos los que estamos llamando la maldición. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios no va a bendecir un pueblo necio. Dios no va a bendecir un pueblo pecador, y por eso llevamos 3 semanas diciendo que nos puso en cuarentena para arrancarnos el pecado. Y todavía hay personas que están diciendo: bueno, yo sigo orando, yo sigo creyendo, pero ¿por qué Dios no me bendice? Una de las razones por las cuales Dios no bendice es por el pecado. Él quiere que salgamos del pecado, porque a pesar de que el pueblo de Dios sea bendito, lo que me muestra la doctrina de Balaam es que cuando voluntariamente yo entro en un pecado que sé que está ofendiendo a Dios, le estoy abriendo la puerta a la maldición. Y entonces Dios le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: la primera queja que tengo contra ti es que bien, lo estás haciendo bien, la iglesia está puesta en la ciudad del diablo. Tú dices que eres cristiano, perfecto. Tú no me niegas delante de la gente, perfecto. Verso 14: pero tengo contra ti una queja. Toleras entre ustedes gente que mantiene la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac, al rey, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Quiero que notes en este versículo cuando dice: toleras entre ustedes. Toleras entre ustedes. Si eres cristiano, había algo que tenía que decirte, no te lo dije, pero creo que es el momento. La palabra Pérgamo, recuerda que esta es la iglesia de Pérgamo, pero la palabra Pérgamo en griego significa matrimonio mixto. Matrimonio mixto. ¿Qué significa? Que estás casado con alguien, pero a su vez estás siendo infiel con otra persona. Que no es un matrimonio leal, que no es un matrimonio donde se respeta la palabra. Y Pérgamo tenía un matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque no negaban a Dios, no negaban a Cristo, decían que eran cristianos, pero dentro de la iglesia había personas con la misma doctrina de Balaam. ¿Sabes cuál es la doctrina de Balaam? Somos cristianos, pero todavía pecamos como peca el mundo. Esa es la doctrina de Balaam. Es un matrimonio mixto. O sea, es lo que nosotros en términos coloquiales o en términos chistosos llamamos un crispeta. O sea, es más o menos cristiano porque va los domingos a la iglesia y cree en Cristo. O sea, está salvo, él cree en Cristo. Pero cuando sale ya no es cristiano, ahora es crispeta.
porque la gente en su ambiente, en su colegio, en su universidad, realmente no saben si ese es cristiano o no, porque habla igual que el mundo, piensa igual que el mundo. De hecho, tiene una novia con la cual tiene relaciones sexuales, a pesar que el domingo van a la iglesia. Y específicamente la doctrina de Balaam es una doctrina de pecado sexual. Porque aquí dice que fue con pecado sexual que entró la maldición a un pueblo que debería estar en bendición. Iglesia, este es un tiempo para ser radicales con Cristo. O eres cristiano o mejor no seas cristiano, porque estás en la mitad y eres una crispeta. Y este no es un tiempo para ser crispetas. Este es un tiempo para ser cristianos. ¿Por qué? No te estoy diciendo yo. El que lo está diciendo es Cristo. Porque de la misma manera que le salió a Balaam con la espada, Cristo va a salir ahora, en este tiempo, con la misma espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Recuerda que en Hebreos 4:12 te dije que la espada es para partir. Y dice que es para partir el alma y el espíritu. Y la espada lo que hace es partir por la mitad las intenciones del corazón. Es decir, que Cristo va a llegar el momento donde parte tu corazón para mirar por dentro qué es lo que tienes. Si solamente venimos a la iglesia para que Él nos bendiga y solamente nos bendiga porque si solamente venimos porque nos da miedo, que si no venimos a la iglesia nos va mal y venimos el domingo pues porque a algún lado hay que ir a la iglesia, porque pues es una tradición. Si solamente vienes por eso, esta es una buena noche que permitas que la espada entre y te aclare que esto no es una religión. Y que no venimos solamente por parecer cristianos y por parecer un poquito menos malos y porque Dios nos bendiga. A eso no venimos. Venimos a ser creyentes, venimos a ser gente seria, gente firme. Y no podemos tolerar la doctrina de Balaam en medio de nuestra iglesia. Es decir, no podemos tolerar el domingo levantar las manos a Dios y de lunes a sábado levantárselas a Satanás. Porque estamos viviendo, si esa época Pérgamo era la ciudad de Satanás, yo quiero decirte, esta no es la ciudad de Satanás. Este es el mundo de Satanás. O sea, en este mundo, Satanás sí que tiene su trono. Aquí se adora todo lo malo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Todo lo que es malo se llama bueno. Las fiestas, la rumba, los abortos, el homosexualismo, todo eso parece bueno. Pero también la palabra de Dios dice que a lo bueno se le llama malo. La iglesia, los cristianos, pastores ladrones, gente adoctrinada, ovejas ahí mansas que no hacen sino lavarles la cabeza. Ahora en nuestro país, los noticieros y los periódicos están permitiendo que pastores cristianos prediquen la palabra por los noticieros. Y estaba escuchando uno de los pastores más reconocidos de este país y decía: no nos cobran nada, ahora es gratis. Antes nos tocaba pagar, pero en cuarentena nos están dejando usar los medios gratis. Pero yo me he puesto a mirar los comentarios de la gente que se mete a los periódicos y dicen: ahora le están prestando los periódicos a los pastores para que se sigan robando los diezmos. ¿Por qué? Porque esta es una época donde a lo bueno se le llama malo. Porque no solamente una ciudad, sino todo el planeta, todos los países tienen sentado en el trono a Satanás. Este es el mundo de Satanás. Pablo lo dice, él es el príncipe de la potestad del aire. Pablo lo dice, porque el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de Cristo. Él es el Dios de este mundo. Y nosotros somos la iglesia en medio del mundo de Satanás. Y estamos reconociendo a Cristo, gloria a Dios. Pero no podemos tolerar el pecado de Balaam en nuestras congregaciones. Tenemos que salir de este tiempo puros, purificados. El fuego nos va a pasar y nos va a purificar y va a quitar todas las imperfecciones. Pero lo más importante es
quitar ese pecado sexual. No vamos a poder salir adelante. Aunque Dios te quiera bendecir, tú mismo te estás maldiciendo. Tú mismo estás abriendo las puertas a la maldición. Pero sigamos leyendo. Verso 15. De modo parecido, aquí hay una segunda queja. La primera queja es que la iglesia toleró el pecado de Balaam. Pero miren la segunda queja, de modo parecido. Entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza, la enseñanza de los nicolaitas. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira cómo Cristo va a pelear con la espada. ¿Cuál es la segunda queja? La primera es la doctrina de Balaam, pero la segunda es la doctrina de los nicolaitas. Dentro de la iglesia de Pérgamo se está colando la doctrina de los nicolaitas. Esto tiene demasiada tela de donde cortar, pero yo te la voy a hacer sencilla. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? La palabra nicolaita significa ejercer presión o ejercer autoridad. Es cuando alguien quiere ponerse por encima de los demás. ¿Qué empezó a pasar en esta iglesia? Habían un grupo de personas llamados nicolaitas, y no se ha podido comprobar que venga del nombre Nicolás, sino simplemente así se llamó el movimiento. Y los nicolaitas querían ponerse por encima de los demás, cuando Jesús mismo había dicho que todos éramos iguales, porque Él no hace acepción de personas. A partir de la iglesia de Pérgamo, enfoca tu atención, sobre todo si tú eres líder o si eres pastor o si quieres serlo, enfoca tu atención porque esta es una doctrina diabólica. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Que en la iglesia hay gente que se cree más importante que otros. Y entonces esto derivó en dos grandes cosas. Por ejemplo, en el catolicismo romano, ahora está el papa, el obispo, el no sé quiéncito, y eso es como una escalera jerárquica. Eso no es correcto en la iglesia del Señor. Él no pone a nadie por encima de nadie. Y hay imágenes desastrosas que a mí me producen ganas de vomitar, donde un hombre extiende un anillo para que alguien se lo tenga que besar. ¿Sabes cómo se llama eso? Doctrina del nicolaita. Jerarquía en la iglesia. Yo oprimiendo a otro que se me tiene que someter porque soy su líder. Pero eso no solamente se quedó en el catolicismo romano, sino que se pegó en la iglesia evangélica. Y ahora entonces están los pastores allá como los supermanes, nadie los puede alcanzar, nadie los puede tocar. Y ahora está aquí el líder de la alabanza, y es que este es mi líder, y está el líder de no sé qué. ¿Y quién dijo? La iglesia está organizada en funciones, mas no en posiciones jerárquicas. Sí debe haber unas personas que tienen unas responsabilidades, no para que ejerzan presión sobre otras, para que respondan por esas responsabilidades. Pero desde aquí, desde la iglesia de Pérgamo, se infiltró en la iglesia un orgullo donde yo soy tu pastor y tú eres solamente una oveja. Y eso no es correcto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, dice la palabra: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto y no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¡Wow! Si vas a dirigir personas, hazlo porque estás deseoso de servir a Dios, no porque estás deseoso de que te digan que eres un líder. Verso 3, pónganle la mirada al verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo.
Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Solamente déjame leerte una vez más el verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, más bien guíenlos con buen ejemplo. ¿Sabes cuándo hay que abusar de la autoridad? ¿Sabes cuándo tienes que abusar de los gritos? ¿Sabes cuándo tienes que hacerle saber a alguien que tú mandas? Cuando tu ejemplo no fue suficiente. O sea, cuando tú no inspiras, cuando el estilo de vida que tú llevas no anima a nadie a seguirte ni a seguir a Cristo. Entonces, como no te siguen, tú tienes que obligarlos a seguirte. Eso se llama la doctrina de los Nicolaitas. Eso se infiltró en la iglesia de Pérgamo. Gente que decía, ahora tú te tienes que someter a mí. Y aquí empieza el matrimonio de la iglesia con la política, con un emperador romano llamado Constantino. Y sabes, Constantino, en el año 300 y algo, termina la persecución de la iglesia. Ya la iglesia no tenía que estar escondida porque los iban a matar. Ahora la iglesia estaba sentada en los lugares de honor. Ahora se escogían a los cristianos y los que eran perseguidos eran los que no eran cristianos, porque todo el mundo tenía que reconocer a Cristo y ser cristiano como la religión oficial del Imperio Romano. Y cuando se acabó la persecución y la gente se empezó a sentir importante, se les subió la importancia a la cabeza y ahora creían que unos mandaban a otros. Antes, cuando eran perseguidos, juntos comían el pan, juntos repartían las cosas y nadie tenía necesidad. Ahora que es la religión oficial y que se acabó la persecución, unos se creen más que otros y otros más que otros. Y se metió la doctrina nicolaíta en la iglesia. Y Jesús está diciendo a la iglesia de Pérgamo, hay dos cosas que aborrezco de la iglesia hoy. Las aborrecía en la época de Pérgamo, pero sí que las aborrece en la iglesia de hoy. Número uno, la inmoralidad sexual metida en la iglesia como si no pasara nada. ¿Te acuerdas qué significa Pérgamo? Matrimonio mixto. Gente creyente con vida de no creyente. Crispetas. Pero número dos, ¿qué es lo segundo que Dios aborrece? Que en una iglesia donde debería caracterizarse por el servicio y el amor, haya escalas jerárquicas, donde gente se cree más que otra. Jesús dice, eso me tiene hastiado, o sea, estoy a punto de vomitar y tengo mi espada lista porque estoy a punto de cortar con eso. Necesitamos cortar con eso. Hay gente que viene a la iglesia, cree que son cristianos, pero siguen viviendo con el estilo del mundo. Va a pasar la espada. Y yo no la voy a pasar porque yo no soy el dueño de la espada. El que la va a pasar es Cristo. Y al final va a llegar hasta lo más profundo. Y Jesús es el único que va a saber si eras cristiano o si solamente venías a la iglesia, pero nunca naciste de nuevo. Para eso es la espada de dos filos. Cuando pase, ¡fua!, se va a saber quiénes eran cristianos de verdad y quiénes solamente fueron simpatizantes que nunca nacieron de nuevo. Pero número dos, la espada va a ser pasada ¡fua!, para saber quiénes de verdad eran ministros de Dios que servían a Dios por amor. Y quienes eran de los que se sentaban en los banquetes en primera fila. Pero Jesús dice, cuando te inviten a un banquete, no te sientes adelante para que no pases la vergüenza de que te tengan que mandar para atrás. Nadie se sienta más importante que nadie en esta iglesia de este tiempo, porque no somos más importantes. Todos somos iguales. Todos, cada uno con un propósito, cada uno con una función. Responde por tu función, no por tu título. Porque se va a pasar la espada del Espíritu y se va a discernir quiénes tenían un ministerio basado en el amor y quiénes tenían un ministerio basado en el interés. Quiero mostrarte un resumen de esto. Pon la siguiente. Recuerda que Pérgamo significa matrimonio mixto. Mira estos matrimonios mixtos que habían en Pérgamo. Número uno, gente santa conviviendo con pecado. O sea, cristianismo conviviendo con pecado. Matrimonio mixto número uno. Matrimonio mixto número dos, ministerio
personas llamadas a predicar por amor a Dios, mezcladas con humanismo. Aquí mando yo, se hace lo que yo diga. Yo soy el único que conecta a Dios con la iglesia. Solamente hay salvación si haces lo que yo te digo. ¡Qué vergüenza! Y mira el tercer matrimonio mixto que había en Pérgamo: medicina, o sea, ciencia, con brujería. La gente iba a buscar sanidad y le daban ahí el acetaminofén de la época, pero también le metían unos ritos al dios Asclepio y tenía que comer la comida que estaba ofrecida a los ídolos, y tenía que tener relaciones sexuales con prostitutas ofrecidas a los ídolos. Medicina con espiritismo, con brujería. Pero terminemos con lo que Jesús les dice, Apocalipsis 2:17. Aquí hay una piedra de acceso y esto es espectacular. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy muchos me están oyendo, otros solamente me están viendo. Pero yo oro para que los 200 que están ahí conectados tengan oídos para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Qué está diciendo Jesús? Al que salga vencedor, al que se limpie, al que hoy reconozca: uy, sí, Señor, en serio, mi vida sexual no es correcta, allá en lo más profundo yo tengo ahí mis cositas, pero Señor, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a salir de eso. O el que tiene la motivación incorrecta: sí, yo quisiera servir a Dios, pero es que me gusta estar inflado y recibir reconocimiento y que me digan que tienes una motica en el hombro. Y bueno, todo eso, el que logre transformar ese comportamiento, Jesús dice que nos va a dar algo que se llama una piedrecita blanca. Es que me parece demasiado tierno. Les voy a dar una piedrecita blanca en la que está escrita un nombre que solo conoce el que la recibe. Nadie sabe a ciencia cierta lo que significa el misterio de la piedra blanca, pero hay dos posibles interpretaciones que son lo que más se acerca. La primera es que en la época del Imperio Romano utilizaban una piedra blanca y una piedra negra. Y cuando había una persona que estaba a punto de ser juzgada y mandada a la cárcel o quizás a un juicio más fuerte, se escogía una de las dos piedras. Si salía la piedra blanca, la persona que iba a ser juzgada se consideraba inocente. Pero si salía la piedra negra, significaba que esa persona merecía el castigo que estaba a punto de recibir. Esa es una posible muy buena interpretación para nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido emblanquecidos, si es que esa palabra existe, por la sangre de Jesús. La misma palabra dice que si nuestro pecado fuera rojo, Él nos va a dejar blancos como la nieve. Es decir, en nosotros no hay maldad, en nosotros no hay ninguna sombra de oscuridad, no porque seamos buenos, sino porque la sangre de Jesús nos limpió. Quiere decir que cuando tú mueras y estés ahí a punto de, bueno, ¿para dónde vas? ¿Donde las ovejas o donde las cabras? Va a haber una piedrecita blanca que te representa y dice: este es inocente. Recibe la piedra blanca que tiene tu nombre, porque vas a ir directamente a la eternidad con Dios. No vas a pasar por el castigo. Número uno, esa es la primera interpretación de la piedra blanca. Pero había una segunda interpretación, de hecho hay más, pero solo traje dos. Esta segunda interpretación lo que decía es que la piedra tenía una forma rectangular, la cual cuando invitaban a alguien a la fiesta, partían la piedra en dos, de manera que no quedara regular, sino lo más irregular posible para que no pudiera alterarse. Y cuando la persona asistía a la fiesta, presentaba la piedra en la entrada. Y el que estaba monitoreando que no se fuera a colar nadie a la fiesta, ponía la otra mitad, y cuando empalmaban perfectamente decía: sí, este está invitado, puede seguir.
Porque desde esa época ya habían personas falsificando boletería para conciertos y para partidos de fútbol. Entonces, desde esa época ya se tiene que corroborar que es el original de la entrada. Y esto me parece impresionante, porque la palabra de Dios dice que esa piedrita tiene tu nombre y mi nombre escrito. Y cuando lleguemos al cielo, se va a comparar, esos dos pedazos de piedra van a encajar perfectamente. No porque tú hayas hecho nada, no porque yo haya hecho nada. El que hizo que encajaran perfectamente fue Cristo, y tú eres completamente digno de entrar al banquete que te está esperando en la vida eterna. Así que ya sea la primera interpretación, que sacaste la piedra blanca porque no vas a un juicio, o la segunda interpretación, que es una piedra que encaja con otra mitad porque tiene tu nombre para entrar de manera autorizada a un banquete, ambas interpretaciones son buenísimas. Tú tienes acceso a la vida eterna. Nadie maldice a quien Dios bendice. Pero esta noche permite que la espada del Espíritu pase y corte hasta lo más profundo y te permita examinarte si siendo un cristiano estás teniendo una vida de cristiano. Una frase que no te leí, pero está buena para terminar con ella. Dice, de nada sirve conocer la verdad, eso dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esta frase dice, de nada sirve conocer la verdad si no practicas la verdad. De nada sirve que la iglesia conozca la verdad de Cristo si no camina en la verdad de Cristo. Y este es un tiempo donde, a pesar de que nuestra iglesia, no esta iglesia, sino la iglesia del mundo, esté metida en el campo de batalla de Satanás, donde Él es Dios y Señor, nosotros no podemos permitir la doctrina de Balaam y vivir como si no fuéramos hijos de Dios. Salimos de cuarentena a vivir un estilo de vida radical, intachable y de testimonio, porque eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Vamos a orar, cierra por un momento ahí tus ojos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es buena, es agradable y es perfecta, porque tú estás ajustando cosas en la vida de todos nosotros. Y hoy específicamente quieres ajustar dos tuercas, dos tornillos en nuestras vidas. El primero es si realmente estamos llevando vidas de cristianos, cristianos que practican la verdad. Y Señor, yo sé que todos en esta área hemos tenido fallas. Todos en esta área hemos tenido complacencias de nuestra carne, donde hemos tolerado cosas del mundo. Pero Señor, ayúdanos a estar lo más pegado a la verdad y a la obediencia a tu palabra. Porque si bien es cierto que tú bendices a tus hijos, hay puertas de maldición que nosotros voluntariamente hemos abierto en nuestra casa, y por eso hemos experimentado cosas que no se parecen mucho a tu bendición. Pero el tiempo de cuarentena es un tiempo de cerrar puertas, es un tiempo de cortar raíces de pecado, y es un tiempo de optimizar nuestra santidad y nuestra luz de hijos de Dios. Pero hay una segunda cosa que tú estás arreglando en tu iglesia, y es la doctrina de los nicolaitas, donde hemos pensado que servirte nos da autoridad para ejercer presión y para ejercer opresión. Y te quiero pedir perdón primero por mí mismo en los momentos donde he abusado de mi autoridad, pero te quiero pedir perdón por todos los líderes de esta iglesia, y no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia en el mundo, que se han creído con autoridad para pasar por encima de las personas, malinterpretando la autoridad que se nos ha sido concedida. Y Señor, a través del Espíritu, permítenos comprender que la autoridad que tenemos es la autoridad del buen ejemplo y la autoridad de mostrar amor. Esa es lo que nos da autoridad, eso es lo que nos da influencia, y eso es lo que hace que las personas quieran seguir no solo a Cristo, sino a los pastores y a los líderes que Cristo ha confiado en la tierra para bendecir su iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tengo certeza que todos los que me están viendo por internet tienen esa piedrecita blanca y sus nombres están escritos en el libro de la vida y no serán borrados jamás.
Y cuando estemos en el momento de entrar en el juicio, ninguno de los que me vio esta noche será irreconocido o será desconocido más bien en el cielo, sino que tú vas a decir: sabes, te conozco de hace tiempos y te estaba esperando. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, bendecimos lo que queda esta noche, nuestro descanso, bendecimos lo que queda de semana, bendecimos las finanzas de todas las personas de nuestra iglesia, Señor. Oro para que este tiempo de cuarentena termine pronto en el nombre de Jesús y podamos salir a volver a producir nuestro sustento para nuestra comida. Pero, Señor, que termine el tiempo de cuarentena, mas no el tiempo de consagración. Que aunque podamos regresar a la vida normal, ya no sea normal, porque ahora estamos apasionados y desesperados por tener comunión y amistad contigo. Recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a todos, feliz noche, descansen. Chao.